a la conversación que sostendrán el doctor Felipe Bracho Carpizo, el doctor Francisco Cervantes Pérez y el doctor Melchor Sánchez Mendiola, en torno a la innovación educativa en la UNAM. Modera la maestra Pilar Martínez Hernández, directora de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular. Buenos días, bienvenidos a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este diálogo universitario. Como escucharon en el proceso de inauguración, la intención de este encuentro es la de llevar a cabo una reunión en la que los universitarios hablen de las distintas experiencias de innovación educativa que se desarrollan en nuestra institución. Y trata igualmente, como lo escucharon, de ser un espacio en el que podamos intercambiar de manera diferente a lo que es un coloquio, un evento tradicional, en el que los ponentes dan a conocer sus puntos de vista y los participantes llevan a cabo una breve intervención. La idea es invertir este proceso y vamos a empezar el encuentro con este conversatorio en el que nuestros directores de las distintas dependencias que participaron en la organización de este encuentro van a hablar precisamente de lo que se concibe en la universidad desde su perspectiva como innovación educativa. Escuchamos igualmente la idea de que la innovación puede ser una palabra peligrosa, decía el doctor Sánchez Mendiola. Vamos a discutir sobre este asunto, pero me interesa sobre todo que pensemos que innovación, la palabra innovación, está en todos los ámbitos. La palabra innovación convoca siempre hacia algo novedoso. Nos separa, nos pone en una situación diferente a la de la tradición. Sin embargo, la innovación educativa, por su propia naturaleza, ha estado presente siempre a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, en todo quehacer que han llevado a cabo los seres humanos en materia de educación. Una cosa ha llevado a ser la base sobre la cual se transforma, sobre la cual se lleva a cabo innovación de manera continua y permanente. Constituye la innovación educativa una importante aspiración contemporánea en un mundo ansioso de cambios que impacten positivamente el bienestar y el desarrollo armónico, virtuoso y equilibrado de la vida en nuestro planeta el día de hoy. Sin embargo, más allá de la voluntad, es un hecho que la innovación no es una fórmula cerrada, ni es posible ejercerla por decreto. Se corresponde, emerge y se construye en contextos diversos y es de naturaleza múltiple, tanto en lo conceptual como en lo disciplinar, lo que determinan su viabilidad, su consistencia, su coherencia y su sustentabilidad. En este encuentro conoceremos y exploraremos experiencias universitarias relevantes en torno a tópicos de innovación educativa, ideas, retos conceptuales, estructurales y operativos, dificultades y obstáculos, alcances y logros. Cada una de estas experiencias y todas en su conjunto contribuirán a adentrarnos desde distintos ángulos y perspectivas a través del planteamiento de interrogantes y hallazgos que, apoyados en la experiencia concreta y la reflexión teórico-conceptual necesaria, ayudarán a enriquecer una visión universitaria de la innovación educativa. Para arrancar con este conversatorio, plantearé algunas preguntas que nuestros participantes, el doctor Francisco Cervantes, el doctor Felipe Bracho y el doctor Melchor Sánchez Mendiola, discutirán entre sí para adentrarnos en lo que es el tema de la innovación educativa y de esta manera entrar en el tema que nos convoca esta mañana. Les preguntaré de inicio, ¿qué es y en qué consiste la innovación educativa? ¿Siempre es necesaria? ¿Cuándo lo es? ¿Y por qué? ¿Y cualquier transformación de la práctica educativa podemos considerarla innovación? Me quedo con estas preguntas para que ustedes empiecen, por favor. ¿Quién quiere? Por orden Bracho alfabético, ¿no? En orden alfabético, el doctor Bracho. Por la edad. No, por la edad, no. Bueno, para mí la innovación no es nada más hacer cosas nuevas o cosas diferentes, sino tiene que ver con el fondo de adoptar nuevos métodos, nuevas prácticas que nos lleven a utilizar quizá tecnologías, quizá métodos
de los cuales hagan una diferencia tan importante de la que después sea difícil partir. Hay que pensar, por ejemplo, que el pizarrón fue una innovación educativa. Y al principio se pensaba que cuando se introdujo el pizarrón, pues había una revolución de si era bueno o mal. Y lo que hoy tenemos cuando pensamos ahora en innovación es muy difícil dejar de pensar en las TIC. Y por tanto pensar ahorita, creo que a cualquier persona que le diga innovación educativa va a ser muy difícil que no mencione algo que tiene que ver con esto. Pero el problema de fondo es cómo le hacemos para que las nuevas herramientas que tenemos a la mano, incluyendo, por supuesto, las TIC, nos ayuden a formar mejores personas, nos den la oportunidad de expresar y de que los alumnos y los maestros puedan sentir, involucrarse y tener una experiencia humana más significativa y más rica. Y eso no es fácil, porque eso pasa por la parte sociológica. O sea, necesitamos incorporar, tener acceso a la tecnología, pero también incorporar herramientas y materiales que ayuden a que los estudiantes y los maestros tengan una experiencia más profunda, más significativa y que ayude a formar mejores seres humanos, en pocas palabras. Y voy a decir algo que quizá no tiene mucho que ver con el asunto de innovación educativa, pero que creo que lo tenemos que decir. Es para mí un gran placer estar en este lugar, por la maravilla que es, pero también por el nombre que lleva. José Luis Ibáñez es una persona, siempre ha sido un excelente maestro, y es de las personas de las que más he aprendido a apreciar lo que es el ser humano, el arte, la poesía, la literatura. Realmente es un ejemplo de maestro. Es alguien que ha contribuido muchísimo, contribuyó muchísimo, y sigue contribuyendo a la cultura mexicana y a la Universidad Nacional. Y es realmente fantástico que estemos aquí en este foro. Qué bueno, doctor. Qué bueno que lo diga, porque efectivamente es uno de los grandes maestros de la Facultad de Filosofía y Letras. Sí. ¿Quiere, doctor Cervantes, por favor? Bueno, la idea de este conversatorio es que nosotros arranquemos la conversación y ustedes la continúen. Entonces, siéntanse libres de que en cualquier momento nos pueden callar y dar una opinión que sea más congruente que la nuestra. Entonces, para que no estemos así, la idea de cambiar esto era precisamente una conversación donde todos estuviéramos involucrados. Yo empecé, cuando vi las preguntas que nos mandó Ana María, a buscar definiciones, porque casi siempre uno habla de términos y a veces ni entiende lo que significan. Entonces empecé a buscar innovación y el diccionario de la Real Academia Española dice que es la acción de innovar, ¿no? Entonces ya entendemos qué es innovación. Entonces me fui y busqué qué significa innovar. Innovar, mudar o alterar algo introduciendo novedades. O sea, quiere decir que cualquier cambio que se introduzca ya produce una innovación. Y luego busqué educativa, que era la otra, y dice perteneciente relativo a la educación. ¿No? Entonces, innovación educativa es la acción de innovar en la educación o en algo relativo a la educación. Educación es acción y efecto de educar.
Y luego educar es desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc. Y eso es lo que es educar. Algo que siempre nos preocupa y que creo que ha sido ya el centro de atención nuestro en los últimos años es el aprendizaje. Entonces busqué también aprendizaje y dice acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa, ¿no? Y luego aprender, adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. Y por supuesto busqué lo que hacemos nosotros, la enseñanza, acción y efecto de enseñar, ¿no? Enseñar es instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o preceptos. Yo no sabía que hacíamos eso con los estudiantes. Los tenemos todos amaestreados, pero la mayoría no. Eso quiere decir que somos muy malos para enseñar, ¿no? Bueno, con todo esto, traté de ver qué es innovación educativa. Entonces, lo que me salió es algo así, que es la acción de introducir novedades en los procesos y servicios que ofrecen las instituciones educativas para mejorar la formación integral y el aprendizaje de los estudiantes, de tal manera que, una vez culminados sus estudios, contribuyan a impulsar el desarrollo social y económico de la sociedad a la que pertenece. Entonces, en ese sentido, la innovación educativa abarca todas las dimensiones de lo que hacemos, no solamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, la relación que tenemos entre las instituciones, el uso de las tecnologías, ya Felipe hablaba del pizarrón. Introducir tecnología no siempre implica una mejora, ¿sí? A veces el introducir la tecnología incluso estorba al profesor para poder llevar a cabo sus actividades que son las más artísticas de la docencia. Entonces, en las preguntas que Pilar nos hacía, bueno, ¿qué es innovación educativa? Creo que sí podemos llegar a un consenso, que es introducir novedades en todas las dimensiones que implican los procesos y los servicios de nuestras instituciones. Por supuesto que el más importante sería el del aprendizaje de los estudiantes. Luego, siempre es necesaria o no. Algo que a mí me queda claro es que lo que provoca el que las universidades tengamos que movernos son los retos que nos impone la sociedad a la que servimos. Y la sociedad siempre está en constante evolución. Va cambiando, pasamos de la sociedad a la sociedad de la información, después a la sociedad del conocimiento, ahora estamos en la sociedad del aprendizaje. Entonces, como que ese movimiento social o ese cambio social siempre impone nuevos retos a la educación. Cuando la UNAM surge en el 29, las condiciones de la sociedad pues eran de cierta forma que la UNAM ofrecía el 90% de la oferta educativa y de educación superior en el país. A mitad del siglo, en los años 50, 60, las cosas cambian y entonces la educación se masifica, ¿sí? Se masifica en los años 60, 70, y entonces las condiciones de la UNAM cambian, tiene que recibir a muchos más alumnos, en los estados surgen las otras universidades, y las condiciones dan que la UNAM todavía ofrecía el 60% de la oferta educativa en educación superior. Actualmente, la oferta de la UNAM representa el 8% de la oferta educativa en educación superior. Entonces, como que todos esos cambios nos van imponiendo nuevas condiciones y yo creo que la innovación educativa, por esa razón, siempre es necesaria, ¿sí? Además, y aquí debo de reconocer que es una frase que le aprendí a mis amigos del TEC de Monterrey, cuando visité su laboratorio de visión computacional y era una maravilla, y entonces cuando yo llegué estaban recibiendo un equipo más nuevo del que ya tenían, que no habían usado al 100%. Entonces yo les pregunté que por qué compraban otro equipo si todavía no explotaban el anterior. Y la frase que me dijeron fue, es que no importa qué tan bien estemos, siempre podemos estar mejor. Entonces creo que en la parte de innovación, esa debe ser otra razón. No importa qué tan bien estemos, siempre podemos buscar cambios que mejoren las cosas que hacemos. Entonces me parece que sí es necesaria por esa razón. Perfecto.
El doctor Bracho ha introducido ya el componente humano, buscar mejores seres humanos. El doctor Cervantes menciona ahora el asunto social. Vamos a escuchar al doctor Sánchez Mendiola y nos pasamos a otras preguntas. Propongo que esta secuencia se mantenga durante toda la ponencia para que me dé tiempo de pensar. ¿Qué decir? Porque esto del conversatorio está siendo un poco... o sea, quisiera mis diapositivas de PowerPoint ahorita para que me guiaran sobre lo que tengo que decir, ¿no? Hablando de innovación en un evento de educación. Y una de las desventajas que tenemos nosotros ahorita es que no tenemos clarísimas las necesidades educativas de todos los que están sentados en esas sillas que no se ven muy cómodas. No sé si sea parte de la innovación que, que promueven el acercamiento. No sé cuántos centímetros de diámetro tengan, pero los veo más pegaditos que en los congresos habituales. Me puse también a buscar las definiciones de la Real Academia, ¿no? Algo que me espantó de la definición del diccionario de la Real Academia es que termina diciendo de creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado, ¿no? Eso me asustó porque el diccionario de la Real Academia Española, que ya estamos liberados de ese país, pero seguimos usándolo como nuestra fuente primordial para definiciones, ahora después de Wikipedia, pero yo me pregunto quiénes son los expertos de la Real Academia que son los que dictan las reglas ahí, porque se me hace una definición tremendamente limitada. Y si vamos a la definición de igualar innovación, como la raíz de la palabra lo dice, con algo que es nuevo, decía la cuestión de que es peligroso hace rato y ahorita que he estado reflexionando, si nos obsesionamos con que todo sea siempre nuevo y querer la novedad, pues no podría existir el matrimonio o las relaciones de pareja duraderas, porque no sé cuál sea la experiencia de todos ustedes, pero la novedad desaparece relativamente rápido. Algunos dicen que 2 años, otros que 7, pero es complicado. Entonces, si uno se centra demasiado en querer tener siempre lo nuevo, sin plantear la base de que hagamos las cosas lo mejor posible, sin que necesariamente sea nuevo, me lleva a una definición muy interesante que encontré. Si recuerdan, algún congresista norteamericano en una ocasión dijo que él no podía definir la pornografía, pero la reconocía en cuanto la veía. Quién sabe cuánta pornografía veía. Pero un educador norteamericano dijo que una innovación es una de esas cosas que la sociedad la ve y dice, si nosotros hacemos que eso sea un proceso, un producto, una actitud, un enfoque, sea parte de cómo vivimos y trabajamos, va a cambiar la manera como vivimos y trabajamos. Ahorita que le preguntaba al doctor Bracho hace rato, y tú no traes un cerebro anexo como esto, pero bueno, es que él no lo necesita. Pero tradicionalmente, y confieso aquí mi sesgo médico, cuando un médico consulta algo para ver o auxiliarse para responder la respuesta, en medicina se ve mal. Es como que el doctor no se sabe todo, se supone que lo tienen todo en la mente. Y recuerdo, veo por ahí al doctor Rogelio Lozano de la Facultad de Medicina, cuando presentamos en el Consejo Técnico el plan de estudios modificado de la Facultad de Medicina, hicimos una red de estas, estoy hablando del 2010, en la cual conectamos unos cables, no teníamos wifi ahí en la Facultad de Medicina, para que el equipo que trabajamos en el plan de estudios pudiéramos comunicarnos en tiempo real para ayudarnos a una respuesta más congruente a las preguntas del Consejo Técnico. Y a pesar de que la innovación per se, que era el hacer explícito, y no escondimos los cables, fue algo muy abierto, ¿no? De que uno puede tener respuestas más completas teniendo acceso a la información factual que tenemos en la actualidad. El proceso de responder de manera diferente a como estaba acostumbrado el Consejo Técnico en su momento, yo lo conceptualizaba como una innovación. Entonces, al final del día, aquí el problema es combinar esta cuestión que en prácticamente todas las autoridades educativas del mundo hay un énfasis tremendo en igualar innovación con tecnología o con las ciencias llamadas entre comillas duras. Aquí el reto que tenemos es integrarlo, ¿no?
A mí, sinceramente, la definición que más me gusta de innovación es la definición sociológica de Rogers, que innovación es la percepción de que algo es nuevo por la unidad de adopción, que puede ser un ser humano, un grupo social, una familia, etc. Entonces, el lavarse las manos para no enfermarse de diarrea puede ser algo que no sea innovador para los médicos de cualquier país, pero para una población que está muy alejada de la disque civilización, los centros urbanos a lo mejor a veces son más civilizados que nosotros, pero en los cuales no conciben que existan bacterias. Entonces, difundir o diseminar en ellos el que se laven las manos para que no se enfermen y disminuya la mortalidad infantil por diarreas, implica que adopten lo que para ellos es una innovación. Y tenemos el reto de que la mayor parte de las patentes y de los inventos de este planeta no se generan aquí en el país, ¿no? Entonces es un reto fuerte el tratar de ligar el concepto de innovación con el concepto educativo, que es mucho de la cuestión vivencial y de experiencial. Y ahí le dejaría para seguir con las demás preguntas. Muy bien. De alguna manera ya se ha abordado el punto que tiene que ver entre la relación tecnología e innovación, o sea, como si la introducción de las tecnologías nos lleva inmediatamente a una innovación. Ya lo han mencionado, se ha planteado los límites que esto puede tener. Sin embargo, como esta es la tendencia actual, me gustaría escuchar su opinión respecto a qué requisitos debe de reunir la tecnología para que su incorporación en la acción educativa propicie verdaderamente innovación. Sé que no es una pregunta que se pueda responder en unos minutos, pero sí podríamos aproximarnos a algunas ideas. Si me hicieran favor. Doctor Bracho. A ver. Lo que pasa es que, es decir, como yo lo veo, es que yo me he estado viendo la pregunta que teníamos pensada anterior. Vivimos en un mundo que cambia todo el tiempo. Prácticamente no nos damos cuenta, pero si lo pensamos un minuto, nuestra vida hace 15 años era muy diferente a como es ahora. Y por supuesto la vida de un joven que está entrando a nuestro bachillerato, pues viene con una experiencia vital de lo que significa la sociedad, de lo que significa la amistad, de lo que significa el arte, de lo que significa aprender, de lo que significa la vida, en gran parte. Por el quehacer y la experiencia cotidiana. De tal manera que no podemos evitar la innovación. Ahí está. El reto es aprovecharla para hacer de estas innovaciones y de la experiencia en la universidad, de la experiencia educativa, una experiencia más rica y más acorde con los tiempos. Yo definitivamente creo que sí es indispensable. Y sí es indispensable porque, por lo que está yo diciendo, la vida es diferente. O sea, en cualquier momento ahorita puedo yo escuchar a Mozart, puedo escuchar a José Luis Ibáñez, puedo hablar con mi mamá, con mi hija, desde el coche. Entonces, eso cambia totalmente la manera en que cómo nos relacionamos, cómo vemos el mundo, cómo lo podemos apreciar, lo que somos como seres humanos, etc. Y si eso no lo aprovechamos para nuestro ejercicio fundamental como universidad, para la docencia, pues estamos fuera de lo que es la realidad y de lo que debemos hacer. O sea, creo que es una obligación. Muchas gracias, doctor. Doctor Cervantes. Bueno, en los últimos años lo que hemos hecho
cuando hablamos de introducir las tecnologías digitales a la educación, hemos trabajado de una manera que le llamaríamos como de malla abierta. Los que desarrollamos tecnología, la desarrollamos y se la pasamos a los educadores para que la usen como Dios les dé a entender en sus procesos educativos. Yo creo que eso ha demostrado gran potencial y que tenemos que pasar a un siguiente nivel en donde le hagamos como se hizo en medicina, ¿no? En medicina los médicos le pidieron a los tecnólogos que querían ver adentro del cuerpo y entonces se desarrolla la tecnología para los rayos X. Ya cuando pudieron ver el interior dijeron, oye, no me basta ver blancos y negros y cosas de estas, quiero ver algo que se mueva. Y entonces viene la tomografía. Y después ahora quiero ver más detalle, pues viene la resonancia. Y entonces hay un ciclo entre lo que es el área sustantiva, la área de estudio y el desarrollo tecnológico. Pero el desarrollo tecnológico va guiado de los retos que genera la disciplina. Bueno, eso es lo que quisiéramos que pasara en la educación. Que ahora los pedagogos, los psicólogos, los de neurociencias, los sociólogos, nos digan qué quieren hacer y para qué necesitan nuevas tecnologías. Ellos nos deberían de generar retos. Por ejemplo, ahorita hay un reto que se quiere y es que podamos darle a cada estudiante herramientas tecnológicas para que construya un ambiente personalizado de aprendizaje, un ambiente virtual personalizado para facilitar su aprendizaje. Bueno, eso es lo que necesitamos los tecnólogos, conocer los retos que impone la parte de innovación en los procesos educativos para que nosotros empecemos a buscar cómo desarrollar tecnologías que les permitan llevar a cabo eso de una mejor manera. La tecnología debe entrar con una de dos formas. Una, para que se haga algo que no se podría hacer sin tecnología. ¿Ok? O para que se hagan mejor, de una manera más eficiente o más eficaz, los procesos educativos. Esas son las dos condiciones en las que la tecnología debería de entrar. Entonces, ya los científicos de la computación, los especialistas en telecomunicaciones, en electrónica, en todo lo que implica la parte tecnológica, deberíamos de generar herramientas que tenemos nosotros algo que se llaman sistemas basados en servicios, pero dirigidos hacia la parte de educación. ¿Sí? Entonces nosotros tendríamos que estar eliminando los LMS y tratando de generar herramientas que a cada estudiante y a cada docente, a los docentes que les permita crear su propio ambiente virtual para la enseñanza y que eso facilite la tarea o el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en esas dos condiciones creo que es en lo que estamos trabajando actualmente, ahora sí, en la UNAM en particular, de tecnólogos y educadores. Entonces, si logramos establecer ese ciclo de manera análoga a como se logró en medicina, en unos años estaríamos hablando de cómo vamos más rápidamente generando nueva tecnología que vaya facilitando el proceso educativo. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Doctor Sánchez. Es que ahorita que estaba reflexionando, esto está siendo grabado, ¿verdad? Y está siendo transmitido en tiempo real en la red. Es que el comentario que hice me retracto del tiempo de novedad entre las parejas, por si mi esposa llega a ver el video en la... Porque obviamente se tienen que renovar los votos periódicamente para seguir en esta parte. Las tecnologías. Sí, tenemos que ser innovadores también en nuestros pretextos. El peligro de las tecnologías. La tecnología, cuando discutimos esto en este año que hemos estado analizando el Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM, y cuando revisábamos los planes de trabajo de todos los candidatos a rectoría de la UNAM, una de las cosas que eran bastante comunes era el uso de las tecnologías para la educación. Y por esta parte de que la tecnología avanza a unos pasos mucho más rápidos que lo que avanzamos en incorporar, llamémosle la ciencia educativa en la aplicación de nuestros métodos de ciencia y aprendizaje, ¿no? Entonces es como correr la carreta antes que el caballo. Aquí está esta tableta, úsenla,
ya después vemos cómo, ya hicimos el gasto de una cuestión que es bastante, no es barata, versus planear qué vamos a hacer con la tableta y cómo, a diferencia de hace algunos años, como decía el doctor Bracho, ya, ahorita ya ni pensamos en el que tenemos la tecnología tan incorporada en nuestras vidas, que los coches nuevos que están saliendo ya tienen el internet integrado y lo utilizamos para todo, inclusive sin reflexionar fuerte sobre ello, ¿no? Entonces, yo creo que parte del proceso es muy complicado porque se requiere mucho tiempo para estar seguros de qué queremos exactamente de la tecnología en educación. Porque el ejemplo de medicina es muy bueno. Yo quiero ver el cerebro versus una tomografía axial computarizada que se ve todo borroso o un ultrasonido, versus una resonancia magnética nuclear que se ven con una enorme discriminación las características de los tejidos, ¿no? Pero hablando de educación media superior, superior y todas las diferentes aristas, pública, privada, etcétera, las necesidades pueden variar muchísimo, ¿no? Y el no involucrar a los docentes desde el principio es uno de nuestros principales problemas, porque habitualmente las llamadas innovaciones educativas quieren escurrir de manera vertical desde los llamados expertos, que sí son o somos expertos, cada quien en su disciplina, doctores en pedagogía, en informática, etcétera, pero que a fin de cuentas, si no toman en cuenta lo que hace el docente en el aula, que es donde trae a la mesa del contexto de enseñanza-aprendizaje todas sus vivencias y toda la interacción, esta parte histriónica que forma parte sustancial de la educación. Entonces yo sugeriría que hagamos énfasis en visualizar la adopción de la tecnología desde el punto de vista sociológico. Puede ser el modelo de Rogers o el que ustedes quieran, pero un modelo que implique que tomamos en cuenta las características de la innovación, como pueden ser su compatibilidad, su complejidad, su ventaja relativa. Si una innovación educativa como, llamémosle, aprendizaje basado en problemas, entre comillas, la quiero implementar, requiere un montón de profesores y que además se bajen del pedestal del sabio y que se conviertan en facilitadores del aprendizaje en grupos pequeños. Y si no tenemos los espacios físicos para trabajar en grupos pequeños, pues tampoco se puede. Entonces, esta parte de elegir qué podemos, analizando las características de la innovación y analizando los canales de comunicación que propone también Rogers en el modelo de difusión de innovaciones, que son el tiempo, las estructuras organizacionales, el mensaje de boca a boca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si no, cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, nos llenamos de innovaciones, por ejemplo, traten de no darle Microsoft Office a alguien que tenga una computadora. Dice, es que yo no puedo usar la computadora si no tengo Office. Pero está OpenOffice, que no cuesta. Y la otra, pues ahí está el hombre, uno de los hombres más ricos del mundo, que se ríe, yo creo, cada vez que discutimos el uso de OpenOffice en las instituciones. Y traten de poner a cualquier persona, desde secretarios o secretarias, y me refiero de la parte del día a día, y toda la parafernalia académica, a que usen bien el Excel, o que usemos bien la hoja de cálculo, ¿no? Entonces tenemos una innovación que la tenemos ahí, sabemos que ahí está, pero que el uso que hacemos de ella es como el uso que hacemos del cerebro, que es un porcentaje relativamente bajo del potencial de cada innovación. Entonces nos llenamos de innovaciones que son relativamente poco usadas porque no fueron pensadas ni dialogado el uso que se iba a dar ya en los hechos. Muy bien, muchas gracias. Las preguntas que siguen son realmente pues, una síntesis de estas, pero voy a pedirles que introduzcamos otra variable que sé que no estaba planteada de inicio, pero pensando en la universidad, en la realidad que conocemos de la universidad, en nuestros distintos niveles educativos, en nuestras distintas modalidades educativas y desde su experiencia y lugar que les corresponde a cada uno de ustedes trabajar, enfocar, analizar, ¿qué condiciones propiciarían la innovación educativa en la universidad? ¿Cuáles la obstaculizan? ¿Y cómo podríamos superar estas limitaciones? ¿Sí? A ver, voy a decir algo un poco fuerte, pero creo que tenemos
muchas limitaciones organizacionales. Somos demasiado tradicionales en seguir con las mismas formas de trabajar, de decidir y de hacer las cosas, que vuelven difícil hacer cambios que yo creo que son ya absolutamente necesarios. Y les pongo ejemplos. Estaban sacando el asunto de la medicina. Pues piensen cómo era un cuarto de operaciones donde se iba a hacer la cirugía hace un siglo y cómo es ahora. Antes en una mesa con unos cerrotes ahí y a ver cómo le hacía para que el tipo no gritara horrible, ¿no? A lo mejor ni siquiera se lavaban las manos. Y ahora es un aparato impresionante, todo sellado, digo, entra uno, se siente en 2001, ¿no? En la Odisea del Espacio. Sí. El salón de clases es igual, prácticamente a como era 100 años. Sí. Y piensen ustedes cómo es nuestra vida hoy en día. O sea, para la inmensa mayoría de las personas que trabajan utilizando su capacidad intelectual, mucho a poco, lo van a hacer frente a un aparato de cómputo. Si van a hacer matemáticas, nadie que realmente vaya a hacer matemáticas prácticas se va a poner a hacerlas en papel y lápiz. Nadie que vaya a escribir una obra de teatro la va a hacer sin oírla, sin tener posibilidades de ver cosas en YouTube de cómo se hizo tal y tal obra. No me imagino ninguna actividad creativa o incluso, digamos, profesional, digamos, que no se vea realmente, totalmente afectada a como eso era hace 20 años. Y eso va a seguir para siempre. Digo, va a seguir por los próximos 50, 60 años. Y en la universidad seguimos haciendo las cosas como si eso no estuviera pasando. Como si nuestros alumnos fueran a ser los mismos que hace 40 años. Yo creo que eso no puede ser. Yo creo que tenemos que cambiar los planes de estudio para dar lugar a esos cambios. Tenemos que aprender matemáticas para saber usarlas, para saber razonar alrededor de ellas y para saber sacar el provecho que nos da la computadora, la supercomputadora, para hacer modelos y pensar en la realidad de diferente manera. Y lo mismo para cualquier cosa. O sea, un arquitecto pues no va a hacer ya planos con lápiz, y ya no lo están haciendo así. Entonces la manera de imaginarse una casa, un edificio, es totalmente distinta. Y eso tiene que empezar a pasar desde el bachillerato. Porque tenemos que pensar que ya no es... O sea, ¿cuál es el papel, por ejemplo, de la memorización? Si ahora le picamos y vemos en Wikipedia, en un momento, las fechas que estamos buscando o el nombre de su tal, pues va para afuera. O sea, tenemos que tener una idea diferente de la realidad, en donde veamos las partes más importantes, en donde realmente podamos tener un sentido, por ejemplo, de la historia, que no nos lleve a hechos específicos y datos, etcétera, porque esos los podemos conseguir, pero que nos dé una idea de lo que ha sido la humanidad, el progreso, las dificultades, etcétera, y que nos mueva a participar de diferentes maneras. Yo creo que estamos obligados a hacerlo, y en la medida en que no lo hagamos, no vamos a estar cumpliendo con nuestra misión de educar como universidad.
Gracias. Pilar, nada más repíteme esta nueva cosa que le agregaste. La idea a la pregunta. de las condiciones que propician la innovación educativa y que la obstaculiza, pensándolo en el contexto de la De la UNAM. UNAM. Bueno, yo creo que más que condiciones, quienes propician la innovación y además en otras ocasiones la obstaculizan somos las personas, ¿no? O sea, la verdad es que muchas veces el problema ni siquiera es que tengamos una normatividad de 400 años o que tengamos un grupo, Un poquito menos. una población académica donde el promedio de edad rebasa los 60 años. Ya, hay condiciones que uno pudiera echarles la culpa, pero no es cierto. Yo te puedo decir que en la Facultad de Filosofía, que es donde estamos, nosotros trabajamos con docentes que están en esos promedios de edad y que son muy echados para adelante en cuanto al uso de las tecnologías. O sea, yo creo que sí tenemos ahí el origen de las dos cosas, de propiciarlo y de obstaculizarlo, somos nosotros. ¿Ok? Entonces, yo creo que en ese sentido Felipe tiene toda la razón. Tenemos que cambiar o tenemos que buscar la forma de cambiar. Lo que obliga a la UNAM a buscar cambios favorables es que siempre por su naturaleza está involucrada en buscar solución a los problemas nacionales. Sí. ¿Sí? Entonces ahorita con esto que planteó la reforma educativa, que casi nadie pone atención en los puntos importantes, todo el mundo se va contra el tratar de correr a los malos maestros de básica. Pero en realidad hay algunos aspectos, por ejemplo, uno de los aspectos que a mí me gusta mucho es el reducir la desigualdad en el acceso a la educación. ¿Sí? Tenemos un país muy diverso, en donde las condiciones son muy, muy diferentes de un lugar a otro. Es más, en Monterrey, 10 kilómetros fuera de Monterrey, la conectividad es casi nula, ¿no? O sea, no necesitamos así como el norte y el sur, ¿no? A veces cerca de una ciudad las condiciones son tremendas. Aquí en la zona metropolitana no tenemos las mismas condiciones en el Pedregal que en Chimalhuacán. O sea, tenemos una desigualdad en el acceso a la educación y sobre todo a la educación superior tremenda, ¿sí? Una cobertura del 34%, entonces quiere decir que si tenemos casi 4 millones que van a la universidad o que van a la educación superior, tenemos más de 6 millones que no pueden ir y que tienen todos los créditos cubiertos para hacerlo. Entonces, yo creo que en ese sentido la UNAM siempre está buscando la manera de cambiar las cosas. Y yo creo que se tienen ejemplos muy claros. Hace 45 años se crea el SUA para atender a todos aquellos de la zona metropolitana que por diversas razones no podían venir al campus. Y entonces se diseña un modelo especial, un modelo académico especial para atenderlos. Y se hace una novedad que realmente provoca un cambio en la facilitación del acceso a la educación superior. Ahora la UNAM está volteando a todo el país. Hay 2.457 municipios, de los cuales solamente 680 tienen acceso a educación superior presencial. Quiere decir que más de 3/4 de la población no tiene acceso en sus lugares a la educación superior. Entonces, yo creo que esas son las condiciones que van propiciando que dentro de la UNAM, todas las dependencias y todas las entidades académicas estemos siempre buscando cómo cambiar para poder hacer más de lo que estamos haciendo. Yo creo que el combatir esta exclusión social es una tarea importante no solo de la UNAM, sino de todas las instituciones de educación superior. Ahora, ¿qué nos obstaculiza poder hacer eso? Pues hay muchas cosas. Yo diría que el primero es el financiamiento. O sea, todo estudiante hay que invertir una cantidad especial para que ese estudiante tenga acceso a la educación superior. Entonces, esa inversión no se está dando al nivel que se requiere. Entonces, ese es un primer obstáculo. El otro obstáculo que tenemos es, y yo sí creo que ahí debemos ser muy críticos hacia la UNAM, es que por mucho tiempo las dependencias y las entidades trabajamos como islas. Y
yo creo que ahorita lo que ustedes están viendo en este momento es a 3 de los responsables de las áreas de la Administración Central, en donde lo primero que nos dimos cuenta es que teníamos que trabajar juntos. ¿Sí? Y ya no hay nada de que lo hago yo y no te lo enseño, ¿no? No, ahora tenemos a todo el equipo de la DGTIC, de la CODEIC, de la COAE trabajando juntos. Se reúnen casi cada 15 días para ver cómo le hacemos para compartir y para hacer mejor nuestro trabajo. Bueno, yo creo que eso es una de las cosas que propician la innovación. El trabajo de colaboración entre todos nosotros, que no siempre se da, ¿sí? Y creo que lo tenemos que impulsar cada vez más. Ahora, hay otras condiciones que nos permiten pensar que sí podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Hay dos ejemplos que a mí me gustaría recordar. Uno es que la educación empieza todos juntos en el mismo lugar y a la misma hora, salón de clases, ¿no? Luego pasamos a la abierta, en donde era así, ya no somos todos juntos a la misma hora, cada quien estudia a la hora que puede, y tenemos algunas sesiones presenciales, pero ya dimos flexibilidad en cómo trabajar. Y ahora con la educación a distancia, pues es en el momento que se te dé la gana, con las herramientas que tú tengas a la mano, como sea, pero ya tienes mayores condiciones para poder estudiar. Ya ni siquiera las evaluaciones tienen que hacerse en el mismo lugar, al mismo momento. Se pueden hacer en diferentes lugares, eso sí, en el mismo momento. La otra cosa que también propicia la innovación es que los psicopedagogos cada vez entienden mejor qué hay que hacer con los estudiantes. Y cada vez le preguntan más a los estudiantes y no asumen qué es lo que necesitaría el estudiante para ser mejor estudiante. Ahora, le preguntan de diferentes formas. Una de las formas es que ya sabemos que hay 3 tipos de estudiantes cuando llegan a un curso. Los que saben bastante, los que son normales, van en el track, y los que tienen deficiencias. Entonces, tenemos que atender esos 3 grupos. Al que sabe mucho, lo mandas a un track de mayor profundidad y él puede terminar más rápido. ¿Sí? En el bachillerato a distancia tenemos 4 semanas por curso. Bueno, este grupo de estudiantes puede terminar en 2 semanas. A la tercera semana que se vayan al siguiente curso y que vayan más rápido, vayan a su ritmo. Los que van en el tramo normal, en 4 semanas terminarán. Ahora, el que tiene deficiencias, pues le tienes que ayudar a cubrirlas y luego regresarlo, ayudarle y subirlo, ayudarle y subirlo. Y tenemos por reglamento hasta el doble de tiempo para que lo pueda hacer. Entonces, a lo mejor termina en 8 semanas, pero termina bien. Entonces, ese tipo de cosas son las que van motivando la innovación, que los psicopedagogos realmente están volteando a preguntarle a los estudiantes qué les hace falta para tener buenas condiciones para aprender. Entonces, yo creo que hay esto de qué condiciones propician es multimodal. Unas son de las personas, otras son de la institución y otras son de la parte de la sociedad en general. Entonces, hay que contemplarlas todas de manera integral. Muy bien. Muchas gracias, Francis. Bueno, ya brevemente, es que cuando le preguntan a un funcionario académico de la UNAM cómo estamos y cómo hacer las cosas mejor, sobre todo en un escenario donde se están grabando las cosas, bueno, yo diría primero reelegir al doctor Graue por otros 4 años, pues desde el punto de vista, ahora sí que personal, en el que la idea de unir la Dirección de Evaluación Educativa con una nueva área de desarrollo educativo y innovación curricular, sinceramente yo la veo como una parte muy importante de atender el marco estructural, ¿no? Entonces, espero que esa parte de la grabación sí le llegue al jefe, ¿no? Pero el punto pues es que cada cosa que hacemos tiene las diferentes aristas estructurales, donde tenemos enormes retos, los esquemas de contratación, los esquemas de incentivo, los esquemas de recompensas en nuestra institución, tienen muchísimo área de mejora. Me he puesto a revisar recientemente la evidencia científica publicada de la correlación entre la habilidad docente y la habilidad de investigación. Y John Hattie, que es el que más metaanálisis ha hecho de esto, en un metaanálisis fascinante de 58 estudios, encontró que la correlación es de 0.
pero no negativa, no positiva, es de cero, es decir, no existe correlación entre el ser muy buen docente y el ser muy buen investigador. Eso no quiere decir que no se puedan tener los dos atributos, pero no existe correlación y la mayor parte de los incentivos, de las contrataciones, de la contratación de la planta académica joven está muy orientada a la parte de investigación, ¿no? Entonces yo diría que debería haber mayor balance. Tenemos la oportunidad de discutir esto entre las diferentes instancias. Y la otra parte, ya para finalizar, es tendemos a sobreestimar el impacto de los planes de estudio. También la poca investigación internacional que existe sobre esto documenta que el mayor porcentaje de la varianza explicada en el aprendizaje es lo que trae el educando al evento de enseñanza-aprendizaje, ¿no? En segundo lugar, el docente, y hasta el último, el currículo, el plan de estudios. Entonces, sí es muy importante hacerlos bien y tener congruencia en el modelo educativo, ayudar a los docentes a que se aterricen cuestiones muy sofisticadas para que las puedan aplicar en el día a día, pero sí tenemos que reconocer que tenemos que ayudar a los estudiantes para que internalicen todo esto en el día a día, ¿no? Y ya le dejaría ahí porque creo que estamos en el tiempo, sí. Y la innovación, por más que la hagamos, sí, no hemos podido comprimir el tiempo, ¿no? Okay. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente. No es que no se trate de que ustedes participen, por el contrario. Ahora abriremos el otro espacio en el que los ponentes harán pues la explicación de su experiencia y la participación estará ahí. La invitación de este conversatorio era para iniciar la discusión en términos a lo que es el tema de la innovación educativa. Vamos a dar paso ahora a la siguiente etapa del encuentro. Les agradezco mucho a Felipe Bracho, a Francisco Cervantes y a Melchor Sánchez Mendiola que hayan estado con nosotros, que nos hayan dado esta primera aproximación desde su experiencia y su perspectiva institucional. Y bueno, damos paso a la siguiente etapa. Muchas gracias. Agradecemos a los participantes en esta conversación y en un momento más daremos inicio a la sesión. El tema que nos convoca esta mañana. Les preguntaré de inicio, ¿qué es y en qué consiste la innovación educativa? ¿Siempre es necesaria? ¿Cuándo lo es? ¿Y por qué? ¿Y cualquier transformación de la práctica educativa podemos considerarla innovación? Me quedo con estas preguntas para que ustedes empiecen, por favor. ¿Quién quiere? Por orden alfabético, ¿no? En orden alfabético, el doctor Bracho. Por la edad. No, por la edad, no. Bueno, para mí la innovación no es nada más hacer cosas nuevas o cosas diferentes, sino tiene que ver con el fondo de adoptar nuevos métodos, nuevas prácticas que nos lleven a utilizar quizá tecnologías, quizá métodos de los cuales hagan una diferencia tan importante de la que después sea difícil partir. Hay que pensar, por ejemplo, que el pizarrón fue una innovación educativa. Y al principio se pensaba que cuando se introdujo el pizarrón, pues había una revolución de si era bueno o mal. Y lo que hoy tenemos cuando pensamos ahora en innovación es muy difícil dejar de pensar en las TIC. Y por tanto pensar ahorita, creo que a cualquier persona que le diga innovación educativa va a ser muy difícil que no mencione algo que tiene que ver con esto. Pero el problema de fondo es cómo le hacemos para que las nuevas herramientas que tenemos a la mano, incluyendo, por supuesto, las TIC, nos ayuden a formar mejores personas. No es una fórmula cerrada, ni es posible ejercerla por decreto.
Se corresponde, emerge y se construye en contextos diversos y es de naturaleza múltiple, tanto en lo conceptual como en lo disciplinar, lo que determinan su viabilidad, su consistencia, su coherencia y su sustentabilidad. En este encuentro conoceremos y exploraremos experiencias universitarias relevantes en torno a tópicos de innovación educativa, ideas, retos conceptuales, estructurales y operativos, dificultades y obstáculos, alcances y logros. Cada una de estas experiencias y todas en su conjunto contribuirán a adentrarnos desde distintos ángulos y perspectivas a través del planteamiento de interrogantes y hallazgos que, apoyados en la experiencia concreta y la reflexión teórico-conceptual necesaria, ayudarán a enriquecer una visión universitaria de la innovación educativa. Para arrancar con este conversatorio, plantearé algunas preguntas que nuestros participantes, el doctor Francisco Cervantes, el doctor Felipe Bracho y el doctor Melchor Sánchez Mendiola, discutirán entre sí para adentrarnos en lo que es el tema de la innovación educativa y de esta manera entrar en el tema. A la conversación que sostendrán el doctor Felipe Bracho Carpizo, el doctor Francisco Cervantes Pérez y el doctor Melchor Sánchez Mendiola, en torno a la innovación educativa en la UNAM. Modera la maestra Pilar Martínez Hernández, directora de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular. Buenos días, bienvenidos a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este diálogo universitario. Como escucharon en el proceso de inauguración, la intención de este encuentro es la de llevar a cabo una reunión en la que los universitarios hablen de las distintas experiencias de innovación educativa que se desarrollan en nuestra institución. Y trata igualmente, como lo escucharon, de ser un espacio en el que podamos intercambiar de manera diferente a lo que es un coloquio, un evento tradicional, en el que los ponentes dan a conocer sus puntos de vista y los participantes llevan a cabo una breve intervención. La idea es invertir este proceso y vamos a empezar el encuentro con este conversatorio en el que nuestros directores de las distintas dependencias que participaron en la organización de este encuentro van a hablar precisamente de lo que se concibe en la universidad desde su perspectiva como innovación educativa. Escuchamos igualmente la idea de que la innovación puede ser una palabra peligrosa, decía el doctor Sánchez Mendiola. Vamos a discutir sobre este asunto, pero me interesa sobre todo que pensemos que innovación, la palabra innovación, está en todos los ámbitos. La palabra innovación convoca siempre hacia algo novedoso. Nos separa, nos pone en una situación diferente a la de la tradición. Sin embargo, la innovación educativa, por su propia naturaleza, ha estado presente siempre a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, en todo quehacer que han llevado a cabo los seres humanos en materia de educación. Una cosa ha llevado a ser la base sobre la cual se transforma, sobre la cual se lleva a cabo innovación de manera continua y permanente. Constituye la innovación educativa una importante aspiración contemporánea en un mundo ansioso de cambios que impacten positivamente el bienestar y el desarrollo armónico, virtuoso y equilibrado de la vida en nuestro planeta el día de hoy. Sin embargo, más allá de la voluntad, es un hecho que la innovación